Universidad Tecnológica Boliviana, carrera de Derecho. En esta ocasión les vamos a dar a conocer sobre lo que es el hecho y el acto jurídico de la materia de Introducción al Derecho, a cargo de la doctora Gómez Estrella Andrea Hortensia, del primer semestre del turno de la noche. En esta ocasión hablaremos sobre la importancia de conocer qué es un hecho y qué es un acto jurídico, conociendo cómo surgió. Bueno, entre los integrantes tenemos a Huanca Mamani Jocelyn, Franco González Rafael Daniel, Tola Huanca Lourdes, Patsy Mamani Rubén Víctor, Lima Rojas Ronald Macario, Pajajes Condori José Luis. ¿Qué es un hecho jurídico? El hecho jurídico son sucesos naturales o son conductas humanas que van a producir un efecto jurídico para llegar a la hipótesis. Un hecho jurídico puede llegar a modificarse, que se puede transferir o extinguir. Hablaremos sobre la conducta humana. Podemos ver en las imágenes que puede ser una conducta humana, un hecho de tránsito, un nacimiento o una herencia. Estos hechos van a conducir al efecto jurídico. Para llegar a obtener el efecto jurídico debemos obtener la documentación o producir un derecho. Daremos un ejemplo. La muerte de una persona extingue sus derechos y obligaciones, pero también puede dar lugar a la apertura de la sucesión. Otro ejemplo puede llegar a ser un desastre natural, puede llegar a ser accidentes de automóvil. La norma jurídica es la regla de conducta dictada o promulgada por un poder legítimo para regular la conducta humana. Un ejemplo, podemos ver en las imágenes un hecho de tránsito. Este va a pasar a la muerte de una persona, la cual va a ser sentenciada por un juez. También se puede llegar a una conciliación si es que esta persona no ha llegado a morir. También podemos decir que es una regla de conducta dictada por una autoridad competente, con el fin de regular las relaciones sociales y cuyo impedimento puede acarrear la sanción. El hecho jurídico en la norma jurídica. Podemos decir que esto puede llegar a ser una sentencia o una conciliación. ¿Cómo podemos interpretar según las imágenes? Supongamos que una persona va a hurtar a otra persona, la cual va a necesitar de un efecto de derecho, la cual va a ser sentenciada por un juez o va a llegar a una conciliación entre las dos partes. Pero si esta persona puede llegar a la muerte, este conlleva a una sentencia dictada por el juez. Por ejemplo, el matrimonio. ¿Cuál sería su norma jurídica? El matrimonio es una institución por la cual el hombre y la mujer se unen con el propósito de vivir juntos. La consecuencia jurídica sería de que va a crear derechos y obligaciones con los cónyuges, tales con el deber de fidelidad. Hablaremos sobre los hechos jurídicos. Un hecho jurídico es suceso natural o conducta del hombre que va a producir efecto jurídico. ¿Y qué es un hecho material? Los hechos materiales son fenómenos naturales que se carece de significación jurídica. Ejemplos como podemos ver en las imágenes como la inundación, un terremoto, un incendio o lo que hace poco pasó con las calles que cuando se empieza a hundir. Otro ejemplo que podemos dar es las inundaciones que se van produciendo por las lluvias, las cuales van a llegar a afectar a la sociedad. Otro ejemplo también que podemos dar son los deslizamientos de las casas o por los deslizamientos, como se decía, de las tierras. Hablaremos sobre el sentido del término hecho jurídico. Vamos a ver en las imágenes el hecho jurídico, la hipótesis, el fáctico y la norma jurídica. Esto quiere decir que para obtener una hipótesis necesitamos el hecho y para llegar a lo que es el fáctico necesitamos la hipótesis y para llegar a la norma jurídica necesitamos el hecho jurídico, la hipótesis y el fáctico y se va a llegar a la norma jurídica. Hablaremos sobre el carácter jurídico.
vamos a observar que en el derecho va a haber bilateral, como el hecho simple o material o el hecho jurídico. Vamos a observar que en el hecho jurídico se va a buscar la conciencia y la regulación jurídica. El carácter del hecho jurídico se refiere a aquellos eventos o situaciones que tienen relevancia jurídica, es decir, que generan consecuencias legales. Estos hechos pueden ser acciones voluntarias o eventos naturales que al ocurrir producen efectos conocidos como ordenamiento jurídico. Por ejemplo, la celebración de un contrato, el nacimiento de una persona, un accidente de tráfico, entre otros. Son ejemplos de hechos jurídicos que pueden tener implicaciones legales. Bueno, ahora pasaremos a hablar sobre las clasificaciones del hecho jurídico. Hablaremos sobre el hecho jurídico operativo. Esto es un acuerdo que se puede llegar a modificar o extinguir. Un hecho jurídico operativo son eventos o situaciones que al ocurrir desencadenan efectos jurídicos. Un ejemplo es el incumplimiento de un plazo. Cuando se incumple un plazo establecido en un contrato o en una normativa, se activan automáticamente ciertos derechos o obligaciones. Hablaremos sobre la situación jurídica. La situación jurídica puede comprender hacer la compra y venta, también puede llegar a ser el estado, que es la celebración del matrimonio. El estatus es la nacionalidad con edad de 18 años. Un acto jurídico es una manifestación de voluntad liberada y consciente de una persona para distintas, es decir, consecuencias jurídicas reconocidas y protegidas por la ley. Ese tipo de actos son fundamentales en el derecho civil. Ejemplo, la celebración de un contrato cuando dos o más partes acuerdan voluntariamente obligarse respecto a alguna cosa o servicio. Otro ejemplo, testamento, la disposición de bienes de una persona realizada para después de su fallecimiento. Otro ejemplo sería el matrimonio, la unión legal entre dos personas con el fin de establecer una comunidad de vida. La donación, la transferencia gratuita de bienes de una persona a otra. Otro ejemplo, la renuncia a un derecho. La decisión consiste de una persona de renunciar a un derecho que le corresponde. En resumen, un acto jurídico implica una voluntad libre y consciente de los individuos involucrados, con el propósito de crear, modificar, transferir o extinguir derechos y obligaciones que son reconocidos y protegidos por el ordenamiento jurídico. Hablaremos sobre los actos jurídicos. Los actos jurídicos unilaterales, los actos jurídicos bilaterales y los actos jurídicos plurilaterales. Los actos jurídicos unilaterales son aquellos actos en los que una sola persona realiza una manifestación de voluntad que produce efectos jurídicos. No requiere de la intervención de otra parte. Por ejemplo, el testamento, la renuncia a un derecho o la revocación de un poder. El acto jurídico bilateral son aquellos en los que intervienen al menos dos personas que se obligan recíprocamente ambas partes, que emiten manifestaciones de voluntad con el fin de crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Un ejemplo común es la compra y venta, donde una parte se obliga a transferir y la otra de pagar el precio. El efecto jurídico es la consecuencia o resultado en un acto jurídico o el hecho jurídico o en un negocio jurídico. En un acto jurídico, los efectos se refieren a las consecuencias legales que se producen como resultado de manifestaciones de voluntad de las partes involucradas. Esta puede ser creación de derechos y obligaciones,
la modificación de derechos existentes, la transmisión de derechos, extinción de derechos y obligaciones, establecimiento de derechos jurídicos, responsabilidades y consecuencias. En resumen, los efectos en un acto jurídico son las diferentes formas en las cuales se manifiesta la voluntad. La convención es la conciliación que se puede llegar a obtener cuando llegas a un contrato con una persona en la cual van a llegar a extinguir, a modificar. Eso sería la convención. Una convención se refiere a un acuerdo o pacto entre partes que genera actos legales, aunque en el término convención puede variar su significado según el contexto específico, ámbito legal. Un ejemplo, los tratados internacionales son acuerdos entre estados y organizaciones. El contrato es el acuerdo de voluntades que se crea una norma de situaciones o relaciones jurídicas. Un contrato es un tipo específico de acto jurídico que implica un acuerdo entre dos o más personas, que se puede modificar o extinguir. En estos contratos vamos a llegar a los contratos unilaterales y plurilaterales. Los unilaterales son aquellos que se van a llegar a una cierta persona indicada, y los plurilaterales van a ser para varias personas, como entre dos empresas o más. Vamos a hablar sobre los contratos unilaterales. Un contrato unilateral donde una parte donante se obliga a transferir gratuitamente la propiedad de un bien o derechos a otra parte. Otro ejemplo, el depósito. Un contrato unilateral donde una parte depositante entrega bienes inmuebles a otra parte depositaria para que los guarde y los devuelva en el momento futuro. Un contrato plurilateral, también conocido como contrato social, es un acuerdo plurilateral entre dos o más personas para combinar sus recursos o esfuerzos con el fin de realizar su actividad económica y compartir los beneficios o pérdidas. Otro ejemplo, convenio colectivo de trabajo. Es un acuerdo plurilateral entre dos representantes de trabajadores, sindicatos y empleadores o empresas que establecen las condiciones laborales y salariales aplicables a un grupo de trabajadores en una industria o sector específico. Estos son solo algunos ejemplos para ilustrar las diferencias entre contratos unilaterales y contratos plurilaterales. Muchas gracias.